Bueno, ondo etorri zaigu, bai, egia esan da partidu asko daudenean astean zehar, ez dizu denborarik ematen gauzak ondo prestatzeko edo fundamentuz egiteko, eta, egia da entretenegarriak direla, partidu asko daudelako, baina, horrelako aste luzeetan, denbora gehiago daukazu gauzak zuzentzeko eta kontzeptuak hobetzeko, eta, ustez lan ona egin dugu aste honetan, eta, prest gaude, zapatuko partidurako. Futbola buelta, azken bost partiduak garaipenak izan dira, pentsatzen helburua hori jarraipena ematea izan dira. Ez da erreza izango, azkenean arerioa behartuta datorrelako baita ere, eta gure intentzioa da asmoa jarraitzea dinamika honekin, etxean oso indartzu gaude, azkenengo partidutan aurrera modu batera edo bestera batzutan joko oso onarekin, beste batzutan sufritzen bukaerara arte, baina partiduak aurrera atera ditugu, eta orain asmoa da beste 3 puntu, etxean jokatzen duzunean, beti asmoa da 3 puntuak etxean gelditzea. Aurrean, Alcorcón, sailkapenaren arabera, azken tokian dagoen taldea, baina igual kanpotik elgarretikan ikusita ere trampa izan daiteken partidua, ez? Bai, hori da, ni naiz fiatzen, eta uste dut aste honetan gogor egin dugula lan, horretarako, baita ere mentalki preste egoteko, Alcorcón da talde bat behar bada bere bertsiorik onena partidu honetan emango duela, entrenadore berria dauka, aurrekoan bigarren zatian ondo ibili ziren, eta aste bete eduki dute gauzak hobetzeko eta gauzak prestatzeko, eta behar bada Alcorcónen bertsiorik hobeena orain arte Ipuruan ikusiko dugu gauza askorengatik, orduan prest egon behar gara, jakinda hasieratik ez dela partidu erreza izango, eta pixkat landu egin behar dela partidu hori, behar bada, bigarren zatian, edo Oviedoren kontra bezala azkenengo minutuan irabazteko, ez dakigu nola joango dan partidua, baina prest gaude partidu zail bat eukitzeko, ez. Nahikoa partidu bater hori, ze Alcorcón aurkituko ez duen jakiteko? Azkenengo hirugarren entrenatzailea da, beraz aldaketak egon dira, zaila da jakitea zer egingo duten, egia da entrenatzaile berriarekin azkenengo 2 partidutan ja ideia batzuk jarri dituztela mailaren gainean, eta orain euren asmoa izango da hobetzea eta gauza horiek lantzea aste honetan, eta guk gauzak ondo egin beharko ditugu, inposatzeko jokoan eta asmoa aukerak egitea eta ez jasotzea beti bezala, eta horretarako partidu hona egin beharko dugu, jakinda eurak ez dela normala ikusita ze plantilla daukaten hain puntu gutxi eukitzea, eta logikoki eurak ere hobetu ingo dute, beraz zurri bili beharko gara, ez. Zer izango da garrantzitsua, zein ustuz izan daitekela gakoa larunbatean 3 puntuak? Gu gure nivelean egotea, nivel altu baten egotea. Joko aldetik, azkenengo 2 partidutan baino pixkat freskoago ibiltzea, bai egia da defentsa arloan asko hobetu dugula, gero eta gol gutxiago jasotzen ditugu, baina egia da azkenengo 2 partidutan pixkat baloiarekin freskotasun pixka bat edo ez gara hain ondo egon baloiakin, eta hor daukagu pixkatu hobetzeko, behar bada aurreko partidutan erakutsi dugun mailari berriro buelta ematea, ez. No, estamos todos bien, más que las bajas de Arbilla, los lesionados de larga duración, de Fransol, de Arbilla, de Franchu, de Venancio, que los tenemos para tiempo, y luego el resto, la baja de Javi, que tiene 5 tarjetas, y el resto estamos bien. Bueno, hay próximos rivales, Alcorcón, claro, que está la clasificación, un segundo, el otro casi no descolgado, pero último en la clasificación, puede invitar a la gente a pensar, esto está medio hecho, pero evidentemente tú no estás en la No. Al final este tipo de partidos se ven desde un punto de vista de la gente que no está metida en el mundillo del fútbol y desde otro punto de vista de los que estamos metidos en el mundillo del fútbol. No sabemos de la dificultad que tienen estos partidos y que seguramente el mejor Alcorcón de la temporada lo vamos a encontrar en Ipurúa por muchas razones, porque vienen ya con unas ideas de un entrenador que ya les conoce, es el 3er partido, han tenido una semana para trabajar, recuperan algún jugador, no sé, al final yo creo que nos vamos a encontrar con un buen Alcorcón y más pensar en nosotros estar serios, hacer un buen partido para, si no es al principio, que seguramente encontraremos muchas dificultades, pues con el paso de los minutos tratar de hacer valer nuestra teórica superioridad, que la teoría es una cosa y luego ya te encuentras que la práctica no es para nada parecida, ¿no?
Bueno, no, yo al final Fuenlabrada, si coges creo que los 13, ya les dije a los jugadores, 13 o 14 últimos partidos del Fuenlabrada en casa se habían decidido todos por empate o por un gol, a favor o en contra. Sabíamos el partido que era, el equipo trabajó bien, no estuvo brillante, porque no era fácil y hicimos un buen trabajo y sacamos un punto donde queríamos sacar 3, pero tampoco los merecimos. Por lo tanto, bueno, venimos de ganar, venimos yo creo que cada vez más porterías a 0 y en eso sí, tenemos una buena dinámica. Es verdad que los 2 o 3 últimos partidos creo que podemos mejorar con balón y el nivel que hemos tenido hasta ahora volver a recuperarlo, pero bueno, muchas veces también el oponente no te deja, ¿no? Y esperamos ahora pues encontrar un partido en el que podamos mejorar en eso, ¿no? Bueno, a ver, hemos hecho, si ves los resultados, hemos ganado mucho en casa. Los 2 primeros partidos, que fueron 2 de los mejores que hemos hecho en casa, no los ganamos, contra Ponferradina y Leganés. Bueno, el equipo tiene una línea para mí buena y ascendente y en ese aspecto intentaremos... Bueno, no le suelo mirar mucho a la clasificación porque esto es, si la liga es larga en segunda ni te cuento, ¿no? Esto es una maratón y hay que estar bien colocado. Eso sí es importante, que es una carrera de fondo y en las carreras de fondo tienes que estar bien colocado. No puedes aparecer arriba si vas faltando poco para la carrera de los últimos, ¿no? Y ahora estamos bien colocados y ahí tenemos que seguir, ¿no? Pero la foto de ahora, igual la de dentro de 3 meses... va a haber, como dices tú, algunos que no están ahora y que van a estar y algunos de los que estamos que no vamos a estar. Por lo menos hay que estar listo y saber que, no sé, el Sporting parece que iba a ganar todos los partidos y ahora incluso haciendo buenos partidos no está ganando y se ha descolgado un poco. Puede volver a ganar, nosotros no. Las Palmas y Tenerife están muy fuertes, no sé, cualquier equipo, hay equipos como Girona, como Leganés, que no es normal que teniendo los equipos que tienen estén ahí y van a estar arriba, seguro que van a estar y entonces no le miro mucho. Sé que cuando ganamos tenemos 3 puntos más y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Hombre, claro que hay cosas para mejorar, pero sí tenemos ya una fiabilidad, ¿no? El equipo está en el partido siempre y somos fiables, más o menos, ¿no? Podemos estar mejor, peor, pero el equipo va sumando de a 3 a veces, de a 1. El día que no estás bien empatas, bueno, no nos generan muchas ocasiones de gol, el equipo tiene cosas buenas, ¿no? Pero siempre los entrenadores al final somos eternos insatisfechos y siempre vemos también las cosas que hay que mejorar, las que no hacemos bien y el equipo tiene todavía tiene mejora, ¿no? Y sobre todo también en la mejora es recuperar los jugadores que tenemos lesionados, ¿no? Porque tenemos jugadores muy importantes en puestos clave lesionados y creo que con la recuperación de esos 2 o 3 jugadores vamos a tener también más opciones y el nivel puede subir, ¿no?